Hola familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y bienvenidos a una reunión más en familia. Bueno, estamos muy expectantes porque creemos de que hoy día Dios va a hablar a nuestro corazón. Así que antes cualquier cosa, sean muy bienvenidos. Hoy día vamos a estar viendo un tema muy interesante. Ahí lo estás viendo tal vez en lo que es el título de la reunión. Ya hoy día vamos a estar viendo lo que significa la soteriología. Así es, un nombre como medio extraño, pero que sabemos de que va a ser de mucha enseñanza y de mucha bendición. Bueno, como decíamos al inicio, bienvenidos y darle gracias al Señor porque creemos de que cada vez que nos reunimos estamos ahí dándole muchas gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos para poder reunirnos una vez más. Bueno, vamos a comenzar esta reunión dándole gracias a Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe en esta reunión. Oremos, démosle gracias al Señor. Te invito a que me acompañes a orar. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, te damos las gracias en este momento por tu amor y tu bendición. Gracias porque creemos de que hoy tú tienes un plan perfecto con nuestras vidas. Y ese plan, Señor, es colocar tu palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, en nuestra vida y en nuestro corazón. Muchas gracias, porque hoy tú harás un milagro con cada uno de nosotros. Y esta convocatoria santa a la cual tú nos has llamado, tiene un propósito que viene de tu mismo corazón. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que nos guardes y nos acompañes en este momento. Bendito eres, Señor. Amén. Muy bien, familia. Dándole muchas gracias a Dios por, como decíamos, a este tiempo de familia que el Señor nos reúne. Bueno, pidámosles a cada uno de los que van ahí llegando que nos pongan un saludo, cómo están. Cada día que nos reunimos es una expectación porque estamos ya reuniéndonos cuantos días y cada día viene una enseñanza muy especial para todos nosotros. Aquí ya yo preparando todo, aquí yo veo ya algunos a Lucero Hernández, a Rodrigo, bueno, a todos. Y sabemos, como dice ahí Rodrigo, la necesidad es muy grande. Bueno, vamos a ver hoy día un tema y que te invito a que me acompañes a conocer, ¿ya? Ayer veíamos un tema de mucha importancia. El tema que veíamos ayer es el tema de la salvación. Así es, yo atentamente estuve ahí aprendiendo cada vez que tocamos temas de suma importancia como es, por ejemplo, el tema de la salvación. Es un tema para poner mucha atención. Así es que este tema que vamos a ver hoy es como podríamos decir la continuación. Dentro del CENTI están los cursos de adiestramiento. Y los cursos de adiestramiento tienen niveles de aprendizaje en la medida en que la persona va profundizando el aprendizaje bíblico y sobre todo teoterápico. Y hay un tema que es de mucha importancia, la doctrina de la salvación. En la doctrina de la salvación nosotros vemos muchos puntos de suprema importancia. Y bueno, en el primer capítulo de la doctrina de la salvación se explica lo que significa esa palabra que estás viendo, la soteriología. Así. ¿Y sabes lo que significa la soteriología? Tal vez no te recuerdas. A lo mejor estuviste en la clase pero ya no te recuerdas, o a lo mejor lo vienes escuchando por primera vez. La soteriología significa el estudio o la rama de la teología que estudia la salvación. En esa clase se explica del adiestramiento de los teos. Pero, ¿qué significa esta palabra en sí? Es una palabra que está traducida en el griego, que soteria, que significa salvación,
y logo significa estudio. Eso significa soteriología. Es el estudio en profundidad de lo que significa la salvación. Bueno, cuando hablamos de la salvación, debemos referirnos a muchos puntos específicos. Yo hoy quiero tocar 5 puntos que los desarrollé antes, cuando me senté a desarrollar este tema. Yo dije, bueno, ¿qué puntos fundamentales necesitamos comprender, recordar o estar ahí como colocando en nuestra vida lo que significa la salvación en nuestras vidas? Por eso te voy a invitar a que ahí donde estás, si tú tienes tu Biblia o me escuchas, vamos a leer Tito capítulo número 2. El libro de Tito, eso está después de Timoteo, en el libro de Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Yo lo leo y tú me sigues la lectura. Dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué interesante. En resumen, lo que el libro de Tito nos habla es lo que significa la manifestación para salvación, pero más que todo que proviene a través de la gracia. Vamos a conocer eso en el día de hoy. Por eso, claramente, en estos versículos nos habla en el versículo 14, y quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí a un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora, cuando se habla de la salvación, ¿cuáles son realmente los estados o experiencias por lo que una persona está en el proceso o pasa o entra en ese sistema celestial? Porque es algo sobrenatural, la salvación. Hace un tiempo atrás me recordaba una conversación que tuve con una persona musulmana. Estábamos sentados en la misma mesa y llegamos al punto de expresar cuál era el Dios al cual nosotros creemos. Y después de un buen tiempo, un buen rato de hablar con esta persona musulmana, yo personalmente llegaba a la conclusión que nuestro Dios es totalmente distinto al Dios que ellos creen, evidentemente. Por un punto muy importante, que yo le hablaba de un Dios de amor. Él me hablaba de un Dios de ira, un Dios radical, un Dios que produce incluso temor. Entonces él no me podía entender que yo le hablaba de un Dios de amor, y yo tampoco podía, o tal vez entendía, porque conozco un poco de todo lo que es la tendencia del Islam, entendía lo que significaba el vivir por temor una vida religiosa. Eso produce la religión. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a entregar su vida y a darnos una salvación eterna. Pero, ¿qué realmente nosotros obtenemos en ese compendio, en eso tan magnífico al cual nosotros llamamos salvación? Y más que todo, el cristiano en sí tiene que tener las bases más que nunca firmes de lo que significa la salvación. Ahora, vamos a ver, como yo te dije al inicio, 5 puntos que espero que los vayas aprendiendo y las vayamos desarrollando en la medida en que avanzamos en esta reunión, y que, como decíamos el otro día, los minutos se nos van volando, ¿ya? Bueno, primeramente, la salvación es por fe. Eso es indudable. Ese es el primer punto,
Y el primer punto que nosotros no podemos cambiar o colocar otro más importante que ese, siendo todos importantes. Pero debemos comenzar, si vamos a hablar de la salvación, debemos decir que la salvación es por fe. No es por obra ni requisitos que tal vez le quisiéramos colocar. Pero sí tenemos que entender que el Señor a nosotros nos coloca en un proceso para comprender realmente cómo se llega a lograr la salvación en nuestra vida. Primeramente es por fe. Y eso está en la palabra de Dios. Porque evidentemente todo lo que el Señor produce, hace, activa en nuestras vidas, viene a través del poder de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo, evidentemente por la acción de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo voy a ir colocando algunos versículos que confirman, porque este tema tenemos que hablarlo bíblicamente. Este tema no lo podemos hablar como algo motivador, un tema que levante la vida de la parte emotiva de alguien que esté deprimido. No, la salvación es a través de la palabra de Dios, donde ahí nosotros comprendemos y que no podemos sacar deducciones personales con respecto a la salvación. Ayer nos quedaba muy claro con respecto a lo que significaba la salvación, de los puntos básicos que es necesario entenderlos. Pero he querido seguir con la continuación del tema. Primeramente, el primer punto que habíamos dicho, la fe. La salvación es por fe. En Efesios capítulo número 2, versículo número 8, nos dice: la salvación porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí lo dice claramente, Efesios 2.8. Porque por gracias sois salvos, por medio, tú lo estás leyendo, por medio de la fe. O sea, ¿qué hacemos nosotros para obtener la salvación? Primero, creer. Creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso le dice que la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido incluso por parte de Dios, y es a través de la fe en nuestro Señor Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la salvación empieza con la fe que una persona recibe como don de Dios y coloca esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Hebreos 11, versículo 6, nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta fe se requiere a fin de agradar al efecto del don y el regalo de Dios que Él nos da. O sea, sin fe es imposible. Y esa fe, como no vamos a entrar en el estudio en profundidad de lo que significa la fe, pero Hebreos 11.1, la fe es la certeza y la convicción. O sea, es algo que yo coloco en mi vida y voluntariamente doy el paso a creer algo incluso que yo no veo, pero sí me lo están colocando escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios se cree, nada más, se cree. Había un dicho que hace días atrás lo estaba leyendo, decía que lo que no entiendo, lo creo. O sea, es decir, hay cosas que no entiendo, pero por fe lo creo. Ahora, en Juan capítulo 3, en este mismo primer punto de la fe, Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 18. Entonces podemos darnos cuenta que aquel que cree en el Señor Jesucristo no es condenado. Evidentemente es lo contrario a la salvación, la condenación. Entonces, esto es por fe. Primer punto, y eso que quede establecido, que la salvación es por fe. Otro punto también dentro de esto de la fe, que la salvación
no se pierde, ¿ya? No se pierde. O sea, cuando la fe está, perdón, la salvación no se pierde. Me corrijo, la salvación no se pierde. Cuando la salvación está ya arraigada en el corazón de una persona, esa salvación ya no se pierde. Ahora, vamos al segundo punto. Creo que uno de los puntos fundamentales, si hablamos de la soteriología, o sea, el estudio de la salvación, es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, evidentemente, no podemos tener un acercamiento con Dios, porque el Señor nos llama a nosotros a aborrecer y arrepentirnos realmente de nuestras malas obras. Fíjate bien que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Algunos, yo he escuchado en todo lo que se habla tanto de lo de la salvación, que quieren decir que el arrepentimiento conduce a la fe, o tal vez otros dicen que son experiencias simultáneas, otros dicen que primero viene la fe y después la fe produce el arrepentimiento. Si me preguntas a mí, primeramente es la fe, Una vez que yo coloco mi fe en el Señor Jesús, ahí viene posteriormente un desarrollo a través del Espíritu Santo que se va cumpliendo. Juan capítulo 16, donde somos convencidos de pecado. Al ser convencidos de pecado, nosotros estamos llamados a un verdadero arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Claramente, eso lo dijo Juan el Bautista. Llamaba a un arrepentimiento, a un bautismo a través del agua, pero llamaba primeramente al arrepentimiento para que el reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, habitara en la persona. Nuestro Señor Jesucristo también declaró el arrepentimiento como uno de los puntos importantes. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. También en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro, cuando comienza la iglesia cristiana, en ese discurso donde se convierten más de 3.000 personas, Hechos capítulo número 2, pero en el versículo 38 dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Acordémonos bien que en ese momento lo que se conocía como bautismo era el bautismo en agua. Posteriormente, cuando se derrama, o mejor dicho, ya el Espíritu Santo se había derramado, pero comienza el bautismo en fuego, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo también habla del arrepentimiento. Hechos capítulo 17, versículo 30, nos dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, estamos hablando que el arrepentimiento es fundamental para que nosotros nos podamos acercar al Señor. El arrepentimiento, si tú me dices ¿cómo lo podría explicar? Yo creo que el arrepentimiento tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién de Juan capítulo 16, donde el Espíritu Santo cumple su función de convencernos de pecado. Cuando una persona es convencida a través del Espíritu Santo, claramente uno comienza a aborrecer las obras de maldad. Uno comienza a darse cuenta que lo que era bueno antes, ahora es malo. Y lo que era malo antes, ahora es bueno. Entonces me doy cuenta y Él me convence para llevarme a un verdadero arrepentimiento. Creo que ese arrepentimiento siempre es un encuentro de amor por parte del Espíritu Santo. Es muy, muy importante. Ahora, vamos al número 3. Dice claramente, el número 3 es la regeneración. La regeneración. La fe y el arrepentimiento conducen a la regeneración. Ese es el tercer punto que aquí estamos viendo de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué produce? O sea, estamos hablando que es por fe. Después viene
un arrepentimiento en nuestras vidas. Y el Señor comienza a actuar de una manera extraordinaria porque se produce una regeneración en nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La fe y el arrepentimiento conducen realmente a una regeneración en la persona. Estamos hablando Juan capítulo 3 de Nicodemo, un hombre que el Señor Jesucristo primero lo confronta con su propia realidad y lo lleva a que él mismo se dé cuenta de la situación de vida que él tenía. Eso es lo que el Señor hace con nosotros al principio, en ese encuentro sobrenatural de amor. La fe y el arrepentimiento, como dijimos recién, conducen realmente a un cambio de vida. ¿Qué es realmente la regeneración? Es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento. Es una transformación. Yo creo personalmente que activa nuestra conciencia. O sea, el darnos cuenta, como decíamos recién, ajustar los parámetros de uno a los parámetros de Dios. En 2 Corintios 5:17, versículo conocido por muchos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, nos vamos dando cuenta que a través de este acto llamado salvación en nuestras vidas, se van produciendo varios efectos que son extraordinariamente palpables en la vida de una persona. Creo que tú ya has vivido ese acto de la fe, el creer, porque sabemos, como decíamos recién, es un acto de don de Dios, es un regalo de Dios. Segundo, claramente nosotros estamos viendo de que se produce un cambio de vida en dejar de hacer. Es lo que es el arrepentimiento. Y después se produce una regeneración en nuestra vida, un cambio de vida. Por eso la salvación también se manifiesta en una persona cuando la persona es regenerada, es cambiada realmente. Entonces, hace tiempo me preguntaban, ¿por qué una persona realmente vuelve atrás o vuelve a hacer sus propias cosas que antes tenía, antes de Cristo? ¿Por qué? Porque yo creo, y conociendo el tema de la salvación, que en profundidad a través de años uno lo va conociendo y falta mucho por conocer, la salvación se manifiesta también en la vida de una persona en un cambio de vida. En un cambio de vida. El número 4, ¿sabes?, es la justificación. También, una vez que nosotros, por fe, también por medio del arrepentimiento, también por medio de la regeneración, o sea, no son requisitos, son productos de realmente toda la salvación que Dios tiene y actúa en nuestras vidas. ¿Sabes lo que también se produce? La justificación. La justificación es, juntamente con la regeneración, es un aspecto fundamental para tener ese encuentro sobrenatural en la presencia de Dios. Gálatas capítulo 2 nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo número 2, versículo 16, nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Son pasajes que son extraordinarios. Si nosotros hablamos de la justificación en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, en todo lo que son las cartas también de los apóstoles, nos llevamos la impresión de lo que significa la justificación. Si me preguntas qué significa realmente justificación, la justificación es mostrar las evidencias de mi inocencia. ¿Y quién es mi justicia? Jesucristo. Mi Señor Jesucristo es la evidencia
de que yo soy transformado en una persona justa, y al ser una persona justa, yo puedo entrar a la presencia de Dios. Mira qué extraordinario. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice lo siguiente. Romanos 5, 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes tú que cuando tengo esa justificación y me apropio por medio de mi Señor Jesucristo, dice ahí que yo puedo acercarme, ahí lo dice claramente, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, otro punto con respecto a lo que es la justificación es una reconciliación, así como lo dice Romanos 5.1. O sea, la justificación me lleva a reconciliarme con Dios. La reconciliación también lo vemos en Romanos 5.10, donde dice: porque si, siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, podemos hablar mucho de la justificación, y tal vez es un tema muy desconocido para muchos cristianos. Pero la justificación es lo que me permite, son las evidencias que me permiten reconciliarme con Dios. Ahí lo dice: porque siendo enemigos antes, fuimos reconciliados por medio de la justificación que fue nuestro Señor Jesucristo en la muerte, en la cruz. Entonces, todo lo que este proceso me lleva es poder tener la certeza de que la salvación en mi vida yo me la estoy apropiando. Y último punto, el último punto, ¿sabes cuál es? Es que también se produce una adopción, una paternidad en nuestras vidas. Juan 1.12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué se produce? Se produce un acto sobrenatural que uno comienza a experimentar a Dios como Padre, así como hablaba con esa persona que miraba a un Dios de ira, incluso con mucho temor, porque si no cumplía lo que tenía que cumplir en vida terrenal, se iba a encontrar con un Dios de mucha ira. Y yo le decía: mira, mi Dios, el Dios de Israel, es un Dios de amor, que por medio de mi Señor Jesucristo me justificó y puedo yo tener comunión con Él. Y cuando yo tengo esa comunión con Él, tengo la certeza que Él ha salvado mi vida, porque mi Señor Jesucristo es mi Salvador. Él me salvó. Ahora, también dentro de la adopción, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, paso a integrar el pueblo de Dios. No solamente, como decíamos en el versículo anterior, que yo tengo la potestad de ser hecho hijo de Dios, también estoy siendo un componente del pueblo, del cuerpo de Cristo. Entonces, todo este proceso maravilloso que se produce en nuestra vida, una vez que nosotros, por fe, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, comienza a derramarse la presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a convencernos de pecado, a un real arrepentimiento. Comenzamos a vivir una regeneración en nuestra vida, un cambio de vida. Eso me lleva a poder acercarme libremente, justificado por mi Señor Jesucristo, y comienzo a experimentar a un Dios de amor, a un Dios papá, a mi papá Dios, a mi papito Dios. Entonces, tengo la certeza, la convicción de mi salvación. En Cristo soy salvo, en Cristo tú eres salvo. Entonces, es un tema que claramente lo tenemos que estar recordando y afirmando cada vez más. Porque es algo que
que nos va a colocar una firmeza en nuestra vida espiritual. Venga lo que venga, sea lo que sea, el Señor coloca su eternidad en nuestro corazón. Porque el Señor claramente lo dijo: yo colocaré la eternidad en vuestros corazones. Entonces, sabemos que después de esta vida viene una eternidad. Yo lo creo, yo lo creo. Pablo lo dice: para mí el morir es ganancia. Entonces, lo que viene es lo mejor, es lo mejor. Como hemos visto, la salvación es mucho más que tal vez ir a una reunión o congregarme simplemente. Es mucho más allá. Incluye la fe en nuestro Señor Jesucristo. Produce un arrepentimiento, produce una regeneración, me lleva a vivir una justificación y sobre todo a tener una relación con Papá Dios. Qué obra tan grande es la que nosotros tenemos y qué privilegio más grande ser hechos hijos de Dios. Y el Dios que nosotros tenemos es un Dios sobrenatural de amor y Él entregó lo más preciado, su Hijo, su único Hijo, por ti y por mí. La salvación es el mayor regalo que nosotros podemos tener. ¿Y cuál es la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que hagamos una oración todos los días. Todos los días. Son extraordinariamente importantes porque pase lo que pase, estemos viviendo lo que estemos viviendo, somos salvos en Cristo. Somos salvos en Cristo. Oremos, démosle gracias a Dios. Acompáñame en un momento para darle gracias a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias porque hoy has hablado a nuestra vida y has hablado a nuestro corazón. Gracias porque creemos que hoy, una vez más, nos recuerdas que tú nos amas, que tú derramaste tu amor en esa cruz, porque entregaste lo más preciado a nuestro Señor Jesús, tu Hijo. Y hoy declaramos a nuestro Salvador como el motivo de nuestra adoración y el motivo de nuestra exaltación. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a salvar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido. Y hoy solamente podemos decirte que nosotros somos ese fruto tuyo del sacrificio en el Calvario. Por eso nosotros aquí en este lugar, Señor, donde estemos, te agradecemos y adoramos tu presencia. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por revelar la verdad, por llevarnos a vivir en fe, por aceptar a nuestro Señor Jesús en fe, por vivir realmente ese convencernos de pecado y llevarnos a un real arrepentimiento, como también a vivir esa regeneración, un cambio de vida, y a vivir justificados, disfrutando de la comunión con el Padre, con el Hijo y contigo, Santo Espíritu de Dios hermoso, y a la vez poder disfrutar de una paternidad y ser hechos hijos tuyos. Bendito eres. Toda la gloria, toda la honra, solamente te la podemos dar a ti en este día. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, familia. Bueno, darle gracias a Dios por este momento tan especial que hemos tenido. Yo quiero en este momento saludar a los que hoy día nos han acompañado, a Leticia Ocampo, aquí a Claudia García, a Lucero Hernández, aquí los que me están saludando, darle gracias a Antoine Varela, Gabriela Quilodrán, Carmen Gloria, América Molina, a todos, a Luz Mari. Muchas gracias a Dios por todos los que en el día de hoy nos hemos reunido a recibir de esta palabra que el Señor ha tenido para nosotros. Para Michael Agudelo, Javier Fernando Villamarín, dándole gracias al Señor. Granda también lo está viendo. Muy bien, Granda, Dios te bendiga. Eva, Dios te bendiga.
Evita, Alejandra Luengas, María Pilita, al principio estuve rápido, después me tranquilicé. Marlene Pérez, gracias Pastor. Lo digo porque Pili es la que nos traduce en inglés, ¿ya? Y al principio partí corriendo, pero después lo puse un poquito más lento. Muy bien, Paula Andrea, Mariela Mendoza de Perú, gracias a Dios, a todos los que nos ven de otras partes, Keila Varelo de Miami, Oliva Chávez, dale gracias a Dios a todos los que nos mandan con mucho cariño estos mensajitos. Panchita Quesada, Gregory, Rubén Chávez, bueno, a todos. Dios me los bendiga y sobre todo que disfrutemos de este tiempo tan especial que el Señor nos regala. Ya Liliana Sánchez, Diana Feliz, bueno, familia, mañana nuevamente recibirán un cariñoso saludo en lo que es el mensaje, la meditación que vamos a tener. Y también mañana a las 9 otra vez nos reunimos. Dale muchas gracias a Dios una vez más por habernos reunido en el día de hoy. Dios me los bendiga rica y abundantemente, ¿ya? Y es una alegría para todos poder mandarles un abrazo a la distancia. Dios me los bendiga. Nos vemos. Shalom, shalom.